y cetona. ¿Ok? Ya vimos tres grupos funcionales muy importantes y son grupos funcionales que tienen enlaces múltiples en el átomo de carbono. Ahora vamos a hablar de cuáles son los grupos funcionales que están dentro de los derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Por qué los llamamos o por qué están dentro de los ácidos carboxílicos? Sencillamente es porque son compuestos que se convierten en ácidos carboxílicos por una hidrógeno. Es decir, los haluros de ácido, los anhídridos, los ésteres, las amidas y los nitrilos son derivados de los ácidos carboxílicos, ya que ellos se vuelven a convertir a través de una reacción de hidrólisis nuevamente en ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, son 5 compuestos orgánicos que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que tienen en común? Fíjense, ese es el ácido carboxílico. Ese es el ácido carboxílico, ¿cierto? La R. Ok. El grupo hidroxilo del grupo carboxílico es reemplazado por, fíjense, sale el OH, todos tienen R y se une un haluro. Aquí está, O, R, ¿lo vieron? Ok, entonces todo es reemplazado. El OH del ácido carboxílico es reemplazado. ¿A excepción de quién? Del nitrilo. El nitrilo es el único que no tiene el grupo ácido. Ahora lo van a ver. Entonces, todos los derivados de ácido, con excepción de los nitrilos, presentan el grupo acilo. ¿Y cuál es el grupo acilo? ¿Cuál es el grupo acilo? Este que está aquí. Miren, todo esto que está aquí. ¿Están viendo el cursor? Todo esto que está aquí. Si ustedes se ponen a ver, miren, este tiene el grupo acilo, este tiene el grupo acilo, este tiene el grupo acilo y este tiene el grupo ácido. Menos el nitrilo. El nitrilo es el único que no tiene el grupo ácido. Entonces se sustituye el OH de los ácidos carboxílicos por cada uno de esos iones. ¿Y quién está unido al lado? Un grupo electronegativo unido al carbono del grupo carbonilo, que son todo esto que ustedes ven aquí. Un grupo electronegativo. ¿Cuáles son las propiedades físicas de todos los derivados? Aquí es un resumen general de todos los derivados, de lo que acabamos de ver, ¿ok? Son polares porque tienen la presencia del grupo CO, el grupo CO. Punto de ebullición. Los ácidos carboxílicos y los nitrilos son los que tienen mayor punto de ebullición que los haluros, los anhídridos, los ésteres. Los nitrilos, hay una fuerte atracción dipolo-dipolo, dipolar, entre los grupos. Fíjense que entre todos lo que hemos visto, los ácidos carboxílicos y los nitrilos son los que tienen mayor punto de ebullición. Los haluros de ácido, los anhídridos y los ésteres tienen puntos de ebullición muy similares que los aldehídos, siempre y cuando tengan la masa molecular similar. ¿Ok? Las amidas tienen puntos de ebullición más altos a veces que los ácidos, de peso molecular similar, porque también forman fuentes de hidrógeno. ¿Ok? Si tienen la masa molecular igual. Los olores de los ésteres son muy agradables, mientras que los haluros de ácido o los anhídridos tienen olores fuertes y repugnantes. Acuérdense que los ácidos tienen olores muy fuertes. ¿Ok? Los haluros también. Los que tienen mejores olores más agradables son los ésteres. Perfecto. Los que tienen mayor punto de ebullición son las amidas. Los ácidos carboxílicos, pero si a veces comparamos de los derivados, sí. Si lo comparamos con los ácidos carboxílicos, tienen la masa molecular igual, ¿ok?
se puede decir que O sea, yo hablo de la amida como derivado. Sí, Sí tiene mayor. En cuanto a la solubilidad, son solubles en solventes orgánicos como los alcoholes y éteres. Los éteres y las amidas de bajo peso molecular. Acuérdense que todo lo que hemos visto, los primeros miembros son solubles, ¿verdad? Y a medida que va aumentando la cadena, se hace insoluble. Todo lo que hemos visto hasta ahora, los compuestos orgánicos. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de calcio. Esta es una regla que tenemos desde el primer tema hasta ahora. Los primeros miembros son solubles a medida que aumenta la cadena, se hace insoluble, porque para predominar la parte no polar. Voy a devolverme un momentito para que me pase la. Ok, entramos con la reactividad de los derivados de los ácidos. Fíjense que estamos hablando en forma general, ¿verdad? De los derivados. Entonces, no hemos llegado cada uno por separado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la reacción característica de todos los derivados? Una sustitución nucleofílica del ácido. Porque estamos hablando del grupo ácido, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Y eso se debe a la presencia del grupo saliente. Entonces, tenemos una reacción de sustitución nucleofílica. ¿A dónde? Al grupo ácido. Entonces, ¿cuál es el grupo saliente? Ya lo vimos, ¿verdad? De todos los derivados, el ion haluro, o el ion carboxilato, el ion alcoxio, ahí el ion amida, no es amina. Amida, ¿ok? Porque es la amida, ahí hay un error, ¿ok? Para que lo corrija. Entonces, todo se debe al grupo saliente. Entonces, este es el grupo saliente. Todo. Queda el grupo ácido normal y sale el grupo saliente. Y ahí es donde entra la reacción de sustitución. Entonces dice, la reactividad depende de la basicidad del grupo saliente. Estos días estuvimos hablando de la basicidad, ¿verdad? Entonces, la mayor basicidad del grupo saliente tiene menor posibilidad de salir y es menos reactivo. Le dijimos en clases anteriores, si el compuesto tiene una alta basicidad, es menos reactivo. ¿Ok? Porque es menos reactivo. Entonces ahí dice, a mayor basicidad del grupo saliente, ¿ok? Hay menos posibilidad de salir el grupo saliente. Por lo tanto, es menos reactivo. A la sustitución nucleofílica. Entonces dice, disminuye la basicidad del grupo saliente. ¿Qué pasa entonces? Es más rápido que se dé la reacción. Es más reactivo. Entonces, a menor basicidad del grupo saliente, más reactividad para que sea atacado el carbono del grupo ácido. Entonces, fíjense la flechita que está ahí, ¿verdad? Que quiere decir que saliendo, ¿ok? Este es el grupo saliente, ¿lo ven? Se lo coloqué aquí. El grupo saliente, y este es el grupo ácido, dice, aumenta la reactividad hacia la sustitución nucleofílica. Si yo le coloco esa flecha, ¿qué quiere decir eso? ¿A quién será el que tiene el mejor grupo saliente? Ajá. ¿Por qué? Porque es una base débil. Entonces, si una base es débil, sale más rápido al medio y entra el núcleo. Por eso la mayoría tienen reacciones en donde entran los halones. Exacto. Por eso que este tipo de compuestos, ¿ok? Son los que más se utiliza a nivel industrial. Porque es más fácil que salga el grupo. No tiene tanto impedimento. Entonces fíjense que es uno de los intermediarios, vamos a decir, o uno de los productos reactivos, todo se forma a través de ellos, con este derivado, con los haluros de ácido. Se utiliza muchísimo a nivel industrial para convertirse o producir otro producto, porque es más fácil utilizarlo. Entonces, a menor basicidad, puede ser que los ionaluros son más fáciles de salir, por la basicidad que tiene, entonces es más rápido que se dé la reacción.
ya vimos el tema del mecanismo de reacciones orgánicas, fíjense. En forma general, ¿qué está pasando con todo? Aquí está un derivado de ácido, ¿lo ven? Lo podemos identificar en el grupo saliente, entre el nucleófilo donde al carbono del grupo acilo, ¿ok? Y que es una reacción de sustitución, tiene que salir el grupo saliente. Esto en forma general ya ustedes lo saben para que vean el esquema. Entramos con el primer compuesto orgánico, que es los halogenuros de acilo o de ácido. Lo podemos nombrar como quiera, o lo podemos decir también aluros de acilo o aluros de ácido. O sea, lo pueden nombrar como quiera, halogenuros, aluros de acilo, porque estamos hablando de o de ácido. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Porque tiene el grupo acilo, que es esto que está aquí, una cadena que puede ser aromático o alifático, como quieran, ¿verdad? Y un halógeno. Grupo funcional, el grupo acilo. ¿Ok? Su estructura condensada, fíjense, RCOX. Tienen que reconocerlo. Tiene el grupo acilo con halógeno. Los más comunes son los cloruros de ácido, los que más se utilizan a nivel industrial. Ellos no se hallan fácilmente en la naturaleza porque son fácilmente atacados por el agua y son usados muchísimo en la síntesis de otros compuestos orgánicos. ¿Ok? O sea, para la formación de los ésteres, de las amidas, de los anhídridos, o sea, siempre interviene en la síntesis de otros compuestos orgánicos. Entonces, el grupo funcional es el grupo acilo. Nomenclatura. Ok, le colocamos los dos al mismo tiempo, nomenclatura común y UPAC. Ustedes saben para qué es la común y para qué es UPAC. Ya sabemos que común, letra griega, si tiene sustituyente, y UPAC, número. ¿Cierto? Ok. Dice, se usa la palabra aluro, es decir, cloruro, bromuro, yoduro, ok, dependiendo del halógeno que esté presente. ¿Ok? Después se coloca la palabra de. Entonces, cloruro de. ¿Ok? Se indican las posiciones de los sustituyentes, ya saben si es letra griega o número, dependiendo de lo que estemos nombrando. Y se cambia la terminación ico del ácido. Por eso que les dije en la clase anterior, si se aprenden los ácidos, cómo se dicen los ácidos, todo lo que viene es igual, lo que tienen que cambiarle la terminación. ¿Ok? Se cambia la terminación ico del ácido por hilo. Entonces la terminación es hilo. Entonces, tenemos este compuesto que está aquí, el primero. Vamos a ver, ¿qué me dice? ¿Cómo lo vamos a reconocer primero? Vamos a reconocer lo que es un cloruro, ¿ok? Es del derivado, porque tiene el grupo acilo, que es todo esto que está aquí, con la cadena que está aquí, todo esto, ¿no ven? Ok. Vamos a nombrarlo. ¿Qué es lo primero que vamos a nombrar? Vamos a ver, ¿quién me quiere explicar el derivado? Párate para que me lo vamos a enseñar. Ajá. Dale, párate para que me lo señale ahí. Ajá, vamos a ver. Duro, ajá, era lo largo. Después se busca la más larga, un etil. Se nombra por letra griega. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la cadena? Tiene 3, pues pero se nombra por la. Ay, y el carbono que está unido al grupo acilo. Sí, ¿verdad? Pero por la letra griega sería el que está al lado del. Ajá, entonces. Alfa sería el cloruro de alfa-metiletil o cloruro de isopropilo. Ajá, ya va, vamos a calmar. Primero, ok, la cadena. Vamos a que sigue. 3 átomos de carbono, muy bien. Ajá, vamos por pulgar, ¿cierto? Entonces, ¿quién es alfa? Ok, el carbono adyacente al grupo acilo que está ahí. Sigue la misma regla. Tiene que un metilo. Entonces, ¿qué es? Alfa, alfa metilo. Ahora, ¿cuántos átomos tiene la cadena? ¿Cómo se llamaría? Alfa-metilpropilo, cloruro de alfa-metilpropilo.
propilo, pues termina en hilo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Pero el yupac, ¿cómo sería? Él dijo propilo, ¿ok? Y dijo comulgar. Ah, ¿y yupac cómo sería? Sería dos metil. Entonces, al propilo, ¿cómo era yupac y cómo era común? Cloruro de 2-metil. El ácido propiónico. Ajá. Metil. Y coloco Hilo. Profe, pero aquí no se utiliza haluro. Claro. O sea, sería cloruro de 2-metil Propanohilo. Ajá, mire, cloruro de 2-metil Propanohilo. propanohilo. Pero ese es yupac. Yupac. Si fuera pulgar, cloruro de alfa-metil, ¿qué? ¿Cómo es yupac? Es común cuando es ácido. Propiónico, ok. Y le quito ico y coloco hilo. ¿Cómo se llamaría el segundo, el otro? El de abajo. Bromuro. Por yupac, primero yupac. Beta, bromo. No, primero por yupac. Primero por yupac. Bromuro, 3 bromo. Bueno. Bueno, el otro es. Bueno, pues ahí lo termino. Ese el del ciclo se dice cloruro de. Fíjense, ¿no? Tengo que escoger la cadena. ¿Cuál es la cadena? Esta. ¿Ok? Esta es la cadena. Bueno, pues no hay otra acá. Tengo que escoger el que está aquí con el alumno. Esta que está acá. Entonces dice cloruro de. Ahora dice que la posición 2 que hay. 1 y 2. Ciclo. Ciclo pentil. Ok. ¿Y cuántos átomos tiene la cadena? 2. ¿Y la terminación? Hilo. Etano. Hilo. Hilo. Igual que aquí. Cloruro de 1, 2. 2-metil. 1, 2, 3. Propano. Hilo. Estamos hablando por yupac. ¿Cómo llamaríamos esto? 1, 2, 3. No. Pero este no es totalmente ese. Diferente. Este es el derivado. Es del haluro. Esos 2, 3. Bromuro de 1, 2, 3. Bromo. Bromuro de 3 bromos. Propanohilo. Yupac. Me voy con yupa mi vida, porque no con la vulgar que para. Ok. Ahora, común. Común, la primera, cloruro de alfa-metil. Propiónico. Viene del ácido propiónico. Hilo, coloco, hilo. Ahí lo tienen. Propiónico. Acuérdense que se tiene que estudiar la parte de la nomenclatura común de los ácidos. Ajá, ¿y cómo llamaríamos el otro? Bromuro de beta, bromo. Muy bonito, cloruro de alfa, pentil. Del ácido acético, porque tiene 2, nombre propio. Ácido acético, busque los ácidos carboxílicos que lo vimos, del ácido acético. Entonces quitamos ácido y entonces ácido. Muy bien. El otro de abajo. Beta, bromo, ¿cuántos átomos? Muy bien. Del ácido butírico. Entonces quito ico, coloco hilo. ¿Ok? Entonces tenemos que ver entonces la nomenclatura. Se coloca el haluro de y después la terminación.
compuesto será más reactivo en la sustitución nucleofílica? Este que está aquí, cloruro de ácido, o este cloruro de alquilo. ¿Ok? Entonces le están preguntando, cuidado, le están preguntando cuál más reactivo, este o este. Fíjate que este tiene halógeno y este también, porque este es un haluro de ácido y este es un haluro de alquilo. ¿Ok? Diferente, no tiene el grupo ácido. Ajá, entonces ahora les pregunto, ¿cuál de los dos es más reactivo? ¿Quién dio este? ¿Quién? ¿Por qué dijo a este? ¿Cuál? Explíquenmelo. Dígame por qué. No importa que se equivoque, hable. Si no me equivoco, Ajá, vamos a ver, él habló primero, ajá. si no me equivoco es de la izquierda, porque a menor cadena, a menor ramificación, es mayor. No. Es mayor. No, porque aquí es el orden de prioridad, el orden de la ramificación. Entonces, El punto de ebullición. aquel es secundario, entonces aquel es primario, entonces al ser primario. R, cualquiera, ¿me entiendes? Otra explicación. Ajá, Primario. El cloruro de ácido, porque el oxígeno es mucho más electronegativo y acentúa la carga positiva del carbono, que va a atraer el cloruro que es más electronegativo. Creo. No es por lo de la basicidad, de que es una base débil. No, porque Por eso Pero es la una reactividad reactividad. Profe, lo que dijo Luis no haría también que se acercara más al cloro. Y sea más. Porque al ser entonces, el cloruro de ácido es el más reactivo, es decir, este. Vamos a ver por qué, porque dijo Rubí también. Este es más reactivo. ¿Por qué? En la sustitución nucleofílica, debido a que el carbono sobre el cual está unido el halógeno está más positivo. ¿Por qué está más positivo? Porque lo que dijo Rubí. ¿Qué quiere ver? Miren aquí, miren el cursor aquí. Este carbono tiene unido aquí un oxígeno y un halógeno, ¿cierto? ¿Qué hace el oxígeno? Atraer la nube de densidad. Trae los electrones del doble enlace que está aquí. ¿Qué hace? Que la carga positiva del carbono se acentúa más. ¿Y qué hace el halógeno? También hace lo mismo, le quita la carga. Entonces tiene dos átomos electronegativos que le está quitando densidad al carbono y hace que el carbono sea más positivo. Entonces el nucleófilo va a atacarlo más. El nucleófilo ataca más rápido. Pero ¿qué pasa con el cloruro de alquilo? Solamente tiene ¿cuánto? Uno, el halógeno, que le está quitando y hace que el carbono sea positivo. Pero el otro tiene dos. Entonces, ¿cuál de los dos carbonos es más positivo? El del cloruro. ¿Me entienden? Entonces, tienen que ver esa parte. Tienen dos átomos electronegativos que le está quitando densidad al carbono, ¿ok? Y hace entonces que el carbono sea más positivo y entonces el nucleófilo entra más rápido, porque acuérdense que el nucleófilo es un reactivo que va a atacar el centro positivo. ¿Y a quién ataca primero? El que está más acentuado, el que tenga más carga. ¿Estamos claros? Seguimos entonces. Con los alumnos no vamos a ver reacciones, porque casi las reacciones que hemos visto son casi las mismas de sustitución, sale uno y entra otro, ¿ok? Son las mismas que hemos visto. Ajá, de sustitución nucleofílica. Entramos con los ésteres. Ésteres. Los ésteres es otro derivado de los ácidos carboxílicos, ya que por una hidrólisis se vuelven a convertir nuevamente en ácido carboxílico. Fíjense que este es el grupo ácido, todo lo que está aquí, y este es el grupo saliente. El grupo funcional es el alcoxicarbonilo, fíjense cómo lo podemos ver. RCOOR. Es diferente que el éter. Diferente que el éter. El éter es el oxígeno y alrededor dos radicales. ¿Ok? Los sustituyentes. Es diferente. Este tiene el grupo ácido y OR. ¿Ok? Son muy abundantes en la naturaleza. Los más volátiles tienen olores muy agradables y se encuentran en los aceites, esencias de frutas, los perfumes. Los perfumes, a través de esta reacción con los ésteres, participan los ésteres como compuesto orgánico. Se utiliza la preparación de los perfumes y los aromas. Los ésteres son muy utilizados en los insectos para comunicarse
Y los ésteres de glicerol son una fuente de energía y de los fosfolípidos, porque forman parte de las membranas celulares. Fíjense todo en toda parte que te están llegando temprano. Fíjense dónde se utiliza la aplicación que tienen los ésteres, los perfúmenes, la utilizamos también en la síntesis de los fosfolípidos, de los triglicéridos, forman parte de la membrana de los fosfolípidos. Ok, miren todo donde lo podemos utilizar. ¿Está bien? Bueno. El carro. Sería buenísimo, ¿verdad? Nomenclatura de los ésteres. Se cambia la terminación ico del ácido. Fíjense que todo se deriva del ácido, ¿cierto? Del ácido por ato. Ya no es hilo de los átomos, sino ato. Ato de. Se indican las posiciones con letra griega, con número. Y se nombra el grupo alquílico o arilo unido al oxígeno con la terminación hilo. Miren algo muy importante. Vamos a poner la cabeza, por favor. Se nombra el grupo alquilo. Miren, alquilo o arilo unido al oxígeno con la terminación hilo. Miren aquí este ejercicio un momentico. Tienen que saber diferenciar, ¿ok? Esto que está aquí, el grupo acilo, es el ácido. Esto que está aquí es el ácido. ¿Ok? Y es el que lleva la terminación ato. Y es la que tiene la terminación ato. La parte del acilo es que tiene la terminación ato. ¿Ok? Hilo es el que está unido al oxígeno. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo llamaríamos este compuesto? ¿Cuántos átomos tiene este? Dos. ¿Cómo se llama? Ahora, por común, acetato. Del ácido acético, quito ácido y coloco acetato. Ahora, ¿cuántos átomos tiene la cadena que está unido al oxígeno? Dos. Entonces sería acetato de etilo. Entonces, primero tenemos que identificar quién es el grupo acilo. Ese es el que tiene la terminación ato. Y después, el que está unido al oxígeno es el alquilo. ¿Ok? ¿Cómo llamaríamos el de abajo? El de aquí abajo, aquí. Vamos a ver, el grupo acilo es este. Vamos a ver, ¿cómo lo llamaríamos? Alfa, aquí está alfa, metil. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 3. Del ácido propiónico, entonces sería propionato de. ¿Y cómo se llama todo esto? De bencilo. Te lo puse primero por un. Ok. Primero se nombra los sustitutos. Ok, vamos acá, volvemos a repasar. Ok, les dije, primero tenemos que, ¿quién tiene la palabra ato? El acilo. Ok, el grupo acilo. ¿Cuál es el grupo acilo? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 2. Entonces, del etano, pero la terminación es ato. Etano, ato. Ahora el sustituyente que está unido al anillo, al oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene? 2. Etanoato de etilo. Es del etano, la terminación es hilo. Okay. Si es por común, el ácido acético, ¿ok? Entonces, acetato de etilo. Cuando hay un par o común, lo que va a cambiar es esta parte del ácido, ¿ok? Lo demás queda igual. En la yuca, cuando nombramos lo que etano, pero cuando se nombra ácido, normal. O sea, la cadena. Esta parte. No, la primera. ¿Dónde está el ácido? Como común o como yupac. Y fíjate que este es yupac. Aquí se le reconoce. Sí, o sea, y este porque la yuca es así, porque se nombra normal la arquía, con la terminación de ácido. Entonces aquí, vamos a ver aquí. ¿Cuál es el ácido? Todo esto que está acá. Tenemos que identificar primero, ¿ok? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 1, 2, 3. ¿Ok? 3. Entonces,
Entonces yo coloco 1, 2, 2-metil, propano, ato, ¿cuál es este? Es un benzino también. Este es un benzino. Aquí está. Ahí solamente lo que cambia es agua. Dame terminar. Ajá. O alfa metil, del ácido propiónico, ato de benzino. Ajá, dime. Ahora ven. En el FAC ahí no se podría decir isobutanato. ¿A dónde? En la isobutanato. Sí. Isobutanato. Pero no todo el mundo, o sea, ok, ella lo hizo por la nomenclatura de listo, terneo. También Ya. También se puede. Miren algo, ¿no? Miren algo. Tienen que saber si aquí no tienen nada y yo le doy para que me grafiquen esto. Y yo le digo 2-metilpropanoato de benzino. ¿Qué es lo primero que yo tengo que graficar? Si yo digo la terminación. ¿Ok? El propano. O sea, primero el grupo así. El propanoato, ya sabemos, cuando dice ato, es esto que está aquí con el grupo acilo. ¿Ok? D es lo que está unido al oxígeno. Tenemos que saber cómo vamos a graficar. ¿Ok? Claro, esta parte aquí, el ato. Entonces la cadena, primero como decir la cadena principal. ¿Cuál es la cadena? ¿Estamos claros? Aquí al revés. Ok, vamos a ver tres tipos de reacciones, que la hidrólisis medio ácido, hidrólisis medio alcalino, que es la reacción de saponificación y la hidroxamato de realmente son reacciones de hidrólisis medio ácido alcalino, ya la hemos visto anteriormente, actúan igual, ¿okay? Pero aquí ahorita el cambio es un éster. La hidrólisis medio ácido, fíjense, la hidrólisis medio ácido, aquí la tienen, ¿cómo lo reconocemos? Ok, aquí está el éster, ¿lo vieron? El éster, lo reconocemos. En medio, una hidrólisis acuoso y en ácido, ven el hidrógeno aquí, y en calor vamos a obtener ácido carboxílico más alcohol. ¿Qué pasa? El grupo saliente sale, acuérdense que el grupo saliente siempre sale. Si ya ustedes saben que son derivados, ya saben que el grupo saliente sale y entra el OH, el nucleófilo, y se forma el ácido carboxílico más alcohol. ¿Ok? Entonces los ésteres son poco reactivos, no se hidrolizan en condiciones neutras, o sea, a temperatura ambiente, no, sino que requieren de un ácido y calor o una base. Entonces fíjense que en una hidrólisis vemos el agua en un medio ácido. ¿Qué pasa? El grupo saliente sale del éster y se convierte en ácido carboxílico y alcohol. No. Tenemos también que los ésteres, miren el éster, ¿lo ven aquí? También reacciona con qué? Con agua, ¿ok? Y que le colocamos aquí falta la flechita que no aparece. ¿Ok? Fíjense que le quisimos cambiarlo, colocar la base aquí y el agua aquí, para que lo vean de las dos formas. Acuérdense que me gusta ponérselo en la flecha, al lado, para que lo puedan identificar donde lo vean. Entonces fíjense, el éster, por una hidrólisis, porque es agua, aquí está, pero en un medio alcalino, ¿ok? En este caso aquí está el hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, se va a formar una sal de carboxilato de sodio, que sale del grupo saliente y entra la base. Y se forma la sal de carboxilato más alcohol. Esta es la famosa reacción de saponificación. Cuando haya más agua. ¿Ah? Cuando haya más agua. Esta es la reacción de la preparación de jabón. ¿Verdad? El jabón. El jabón se prepara con un éster, que en presencia de una base puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Silencio. En presencia de calor, lo podemos hervir y todo eso, para formar una sal de carboxilato de sodio,
¿ok? Y alcohol. Saponificación quiere decir saponin, ¿ok? Que significa jabón debido a la formación de sal. Fíjense, podemos utilizar hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. La diferencia es en la textura del jabón. El hidróxido de sodio, uno queda más blandito que los que ampliado, que a veces hay jabones que son muy aguados. Sí. O sea, que apenas te mojan y lo dejan ahí, están todos así como babosos. Y hay otros que son duros, los mojan, pero tan duros no se puede. Y en el caso de Eso depende de la base que estén utilizando. El mecanismo siempre es así. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno? A veces el aroma. El tipo de éter, le quieren agregar otros aromatizantes, pero el fundamento básico es ese. Una base con un éter, ¿ok? Y se va a formar una sal. ¿Ok? Tenemos la reacción de hidrosamato cloruro férrico, ¿ok? Que lo utilizamos mucho en el laboratorio. Esa es la reacción que hacemos más en el laboratorio para poder identificar el éter, ¿ok? Que es la misma reacción con los anhídridos, que lo vamos a ver. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué pasó? Los ésteres a reaccionar con una amina, que es de la hidroxilamina. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Va a formar una hidroxilamida, una amida, o sea, se transforma en amida, mírenlo aquí la amida. ¿Y cómo pasa esto? Y un alcohol. ¿Cómo pasa? El grupo saliente sale con un átomo de hidrógeno, ¿ok? De la hidroxilamina y forma aquí un alcohol, porque queda OR más un hidrógeno de aquí, se forma el alcohol. ¿Y cómo se unió esta parte que está aquí? ¿Lo ven? Se va a unir con el nitrógeno y se forma la amida. Es decir, que a través de un éster nosotros podemos formar una amida más un alcohol. Luego, esta amida reacciona con el reactivo, que es el cloruro férrico, para formar entonces el color rojo para identificar que estamos en presencia de un éster. Esta reacción también la utilizan para los anhídridos, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Es el olor. Los ésteres tienen olor, a veces cuando terminan de hacer la reacción y tienen un rojo, casi siempre los ésteres tienen un rojo muy brillante, ¿ok? Y tienen olores más agradables. Los anhídridos, imagínense, ahora cuando veamos los anhídridos, es mucho más ácido y el olor es mucho más fuerte. Entramos a ver los anhídridos. ¿Cómo reconocemos el anhídrido? Tiene los grupos acilo, miren, este es el grupo acilo que está acá y este es el grupo acilo que está acá, ¿lo vieron? Tiene un oxígeno en el medio, los une un oxígeno. Si a mí me dicen anhídrido, inmediatamente lo primero que yo tengo que graficar es un oxígeno en el medio con carbono y carbono, o sea, con el grupo acilo. Es lo primero, ¿ok? Grupo funcional es la carboxilcarbonilo, porque tiene dos, ¿verdad? Fíjense la estructura condensada, como es RCOO, son utilizados en la síntesis de los fármacos, como la aspirina y la preparación de fibras y plásticos. ¿Ok? Entonces, estos anhídridos son utilizados para la fabricación de la aspirina. La palabra anhídrido significa sin agua. ¿Ok? Sin agua. Sin agua. ¿Cómo se forma el anhídrido? Sin agua. ¿Cómo se forma el anhídrido? Fíjense. Porque dice, debido a que se forma por la reacción de dos moléculas de ácido carboxílico con pérdida de agua. Fíjense, este es un ácido carboxílico y este es otro ácido carboxílico. Un OH de un ácido carboxílico sale con un nitrógeno del otro ácido carboxílico y faltó más agua. Ok. ¿Y cómo se formó el anhídrido? Esta parte que está aquí, esta parte que está aquí. ¿Ok? Y el oxígeno, ¿ok? Con esta parte que está aquí. El oxígeno con el enlace de aquí. Y este es el anhídrido. Entonces, sí, más agua. Aquí, más agua. Sale una pérdida de agua. Entonces, cuando usted le dice anhídrido,
Ya saben que tienen que graficar primero eso. Entonces, ¿qué pasa a sus extremos? Tienen un solo sustituyente y un solo sustituyente. Yo no puedo colocar un sustituyente aquí y otro aquí. No, es uno aquí y uno aquí. ¿Ok? Entonces, este es anhídrido y ya saben que uno va aquí y otro va acá. Nomenclatura. Se cambia la palabra ácido, ya, no hay ácido, sino anhídrido. Entonces cuando lo vemos es anhídrido, ¿ok? Se nombran los ácidos carboxílicos que lo forman. ¿Qué quiere decir? Que yo veo la palabra anhídrido, coloco la palabra anhídrido y coloco los nombres de los ácidos que están a su alrededor. ¿Ok? Vamos a ver. Si son ácidos y los ácidos son simétricos o los anhídridos son simétricos, solo se indican una sola vez. ¡Silencio! No estoy hablando de la clase, siguen hablando. Si se trata de un anhídrido mixto, ¿qué quiere decir mixto? O sea, que una mitad es diferente y la otra mitad es diferente. No, sino que cuando tú lo divides, esta parte de aquí es simétrico. Si es simétrico, que yo divido la molécula en dos, si es simétrico, solamente con decir un nombre, ya basta. Si es lo mismo lo que hay aquí que hay aquí. Ajá. Pero si aquí hay un etil y aquí hay un metil, tengo que nombrar los dos. ¿Ok? Entonces, si se trata de un anhídrido mixto, se nombran los dos ácidos. Pero si es un anhídrido simétrico, solo se indica una sola vez. Por orden alfabético. Todo sigue siendo por orden alfabético. Entonces, mírenlo aquí arriba. Vamos a empezar con este. Vamos a identificar que es un anhídrido. Aquí lo vemos, ¿vieron? O aquí está el grupo acilo de uno y el grupo acilo del otro. Si yo divido la mitad de aquí, este es diferente que este, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo lo llamaría? Anhídrido, etanoico, Un etil acético. Vamos por impacto primero, vamos por impacto, es más fácil. Anhídrido primero. ¿Cuántos átomos de carbono tiene este? Dos. ¿Cómo se llamaría? Etano. Ajá, y la terminación. Ico. ¿Y cuántos átomos tiene este? etanoico, Exacto. ¿Cómo termina con los ácidos? Primero, anhídrido. Uno tiene dos átomos y el otro tiene tres átomos. Es diferente. Tengo que nombrar los dos entonces porque son diferentes. ¿Cómo se llama cuando tiene dos átomos de carbono? Etano. Y si es porque es un ácido, ¿cómo termina? Etanoico. ¿Ok? Y el otro, anhídrido, etanoico. ¿Ok? Ahora, si es por vulgar, ¿cómo lo llamaría? Anhídrido, acético, del ácido propiónico, solamente acuérdense del ácido propiónico, ¿ok? Propiónico. Entonces, anhídrido, acético, propiónico. O sea, tengo que nombrar los dos ácidos que están a su alrededor, porque son diferentes. ¿Ok? El de abajo. Anhídrido. Anhídrido benzoico. ¿Por qué yo no tengo que decir? Vamos a ver si benzoico. ¿Por qué yo no tengo que decir benzoico o benzoico? porque los dos son simétricos. Entonces eso, ¿entienden? Ya con la palabra anhídrido quiere decir que de un lado hay uno y del otro lado hay otro. No puede haber una sola de un lado, ¿verdad? No, porque tenía una valeta, Ok, anhídrido etanoico y propanoico. Los dos son diferentes, tengo que nombrarlos. ¿Okay? Ya cuando dicen anhídrido, ya saben que tiene que ir de un lado y del otro lado. Pero en este caso, anhídrido benzoico, porque es igualito a estos dos. Yo no tengo que colocar anhídrido benzoico.
Si yo digo benzoico, quiere decir que aquí hay uno y aquí hay otro. No sé por qué no se coloca dibenzoico. Ajá. Anhidro benceno carboxílico. No, no, digo acá de arriba. Cuando Porque la palabra anhídrido significa que hay dos. Por eso les dije, cuando le digan vean anhídrido, ustedes hacen esa figurita. Y ya saben que uno va aquí y otro va allá. Si me dicen anhídrido fórmico. Solamente se le pone el hidrógeno. Exactamente. Un hidrógeno acá. Y un hidrógeno. Porque el ácido fórmico, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Uno. Incluye el carbono del anhídrido. Como todo lo que hemos visto hasta ahora, tomamos en cuenta el carbono. ¿Ok? Entonces, uno le mete un hidrógeno. Ajá. Anhídrido benzoico. Si me dicen anhídrido, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, déjenme un compuesto grande. Pero para que vean, me mandan a graficar cómo grafico anhídrido benzoico. Lo primero que tengo que colocar que es anhídrido, esto que está. Y dice benzoico, quiere decir que uno está de un lado y el otro está. Aquí está. Lo acabamos de ver. Ahora sí me dice anhídrido fórmico butírico. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El anhídrido y después. Ok, fíjense, miren cómo lo ven. Como dijo aquí. Anhídrido fórmico. Fórmico tiene un solo átomo de carbono, que aquí está, el hidrógeno. Y la otra parte está incluyendo el carbono. Que no se vayan a confundir. Básicamente. Y es la misma reacción, que cuál es la reacción de los anhídridos, la que les dije ahorita, la de los ésteres. Se puede realizar a través de los olores característicos. Los ésteres les dije que tienen un olor más agradable y los anhídridos más repugnantes, porque imagínense, es la unión de dos ácidos. Si los ácidos son fuertes y repugnantes, imagínense dos ácidos unidos. Profesora, ¿solo tiene esa reacción? Es la de papel tornasol, que no está ahí, ¿verdad? No, En la guía no está. Pasa que está. Sí, en la parte anterior, Como ácido carboxílico. como ácido. Bueno, con los papel tornasol, ¿ok? Si nosotros le colocamos el papel tornasol, que eso lo hacemos en la práctica, estas reacciones de los anhídridos y los ésteres. Imagínense cómo sería el papel tornasol. Si tenemos dos ácidos, ¿quién sería el papel tornasol más ácido? ¿El de los ésteres o de los ácidos? ¿O de los anhídridos? ¿Me entienden? Si lo vemos, es más, ligeramente, no es tan ácido, pero ligeramente más rosado que los ésteres. ¿Cómo lo terminamos más fácil de diferenciar? Es por el olor. Es un poco más agradable que los ácidos que los anhídridos. Y no tiene un olor muy fuerte. O sea, hay otras técnicas a nivel industrial, más automatizado, equipos más automatizados que hoy en día colocamos en la muestra y te dice. Pero esto es como algo, acuérdense que cuando ustedes se gradúan de bionalista, van a los laboratorios y les van a enseñar lo más básico, como lo enseñan aquí, cómo se saca una hematología, cómo se hace un hematocrito, lo fácil. Pero cuando vayan a un laboratorio solamente colocar la sangre y le da todo automatizado. Y se les olvida de dónde viene, les preguntan como bionalistas y no saben responder, porque todo en la cabeza se volvió automatizado, pero no saben de dónde viene. Entonces, nunca olviden de la base, porque es donde ustedes van a ver la diferencia entre un bionalista y otro. Ustedes a veces van a un laboratorio y le preguntan a un bionalista y no saben lo que está haciendo, no saben nada, porque se convirtió en solamente mecánico. Ustedes tienen que hacer la diferencia, explicar por qué no son médicos, no tienen que ser médicos porque a veces la función. Claro,